Reencuentro, clínica especializada en el tratamiento de adicciones, presenta un programa especial cuyo objetivo es lograr la recuperación y cambios positivos para enfrentarnos a la vida con una nueva actitud. No se olvide usted que el objetivo de este programa es brindarle la información para que usted pueda, si tiene algún problema de adicciones o si alguno de sus familiares tiene un problema con adicciones, puedan tomar una decisión adecuada, puedan saber cuáles son las alternativas a las que pueden ustedes acudir y que sobre todo cuando hayan tomado una decisión de esa naturaleza estén con la tranquilidad de que la opción que ustedes vayan a elegir es una opción confiable. De hecho, ya en alguna otra ocasión hemos llegado a comentar de la necesidad que existe de que usted no tenga temor, de que con toda confianza, al lugar a donde vaya a acudir, les diga, que le solicite que le muestren cuáles son las credenciales que acreditan a la persona que vaya a proporcionar el tratamiento y que estas estén avaladas siempre, si es un sistema profesional, pues por alguna universidad reconocida, porque también, ya sabe, hay un montón hasta de universidades patito, pero por supuesto que nos queda claro cuáles son las instituciones que sí están respondiendo bien a la sociedad en cuanto a que están formando profesionales con conocimiento y con responsabilidad. Entonces, en este sentido es de que el día de hoy yo quiero hablarles de lo que es el modelo cognitivo. ¿Por qué razón? Porque también en otras ocasiones he comentado, lo que hacemos aquí en Reencuentro está basado en la terapia cognitivo-conductual. Y luego entonces esa terapia cognitivo-conductual se basa en esto que les estoy comentando, el modelo cognitivo. Si hay algo que no vaya quedando muy claro conforme se los vaya explicando, no duden en llamarnos a nuestro teléfono, miren ahí está apareciendo, o escribirnos a nuestro correo electrónico y que podamos aclararles las dudas que tengan, porque esto es más o menos complicado. Pero bueno, para entender lo que es el modelo cognitivo tenemos que hacer un poquito de historia y nos podríamos ubicar desde que el ser humano está autoconsiderado como tal, pero a lo mejor sería eso ya una historia demasiado larga, pero desde aquel entonces ya había alguna preocupación. En tiempos bíblicos, por ejemplo, se dan algunas situaciones, se describen algunas situaciones en las que se presentaban cuadros similares a los que ahora llamamos enfermedades mentales. Y también entonces estaba la posibilidad de, con elementos muy rudimentarios, si ustedes quieren, de intentar intervenir. Y bueno, en la época de los griegos, por ejemplo, que se hablaba de los 4 fluidos básicos que regían el funcionamiento del ser humano y que entonces en base a esos fluidos era de que se daba, en aquellos entonces decían, la personalidad del individuo. Pues ahora sabemos que no tiene nada que ver ni la bilis, ni la linfa, ni la sangre, con qué tipo de personalidad estamos desarrollando, pero en aquel entonces se creía eso y se intentaba entonces que diéramos también alguna solución a esas conductas anormales o de personalidad. Se llegaba a recurrir también a procedimientos más místicos, como era el caso de que se pensaba que un enfermo mental estaba poseído por algún demonio, y entonces surgieron los famosos exorcismos. Y bueno, la ciencia, conforme fue avanzando el tiempo, demostró a través de lo que es el método empírico, es decir, lo que es la formalización del conocimiento, la sistematización del conocimiento, y a través del estudio de las poblaciones empezó a darse cuenta de que había fenómenos del comportamiento, había alteraciones de la personalidad que podían irse agrupando y que podían irle dando una solución a estos problemas. Y a principios del siglo antepasado, por ahí de 1890 tal vez, o un poquito más atrás, es de que para resolver los problemas de salud mental en aquel entonces, y estoy hablándoles de lo que era el área médica, el cuerpo científico de aquel entonces, recurrían, por ejemplo, para curar, decían ellos, algunas de las principales enfermedades mentales, recurrían a la hipnosis, y decían que hipnotizando al paciente, primero que nada, podían insertar ideas que modificaran la conducta anormal. Había un científico, Breuer se apellidaba el señor, que tenía esta posibilidad de hipnotizar a sus pacientes y
pues no sabían tanto bien de una distinción de los diferentes tipos de enfermedades. Ellos hablaban básicamente de las enfermedades neuróticas, decían. Había gente que presentaban por situaciones que en aquel entonces no entendían bien de dónde salían. Presentaban, por ejemplo, algún tipo de parálisis, pero era siempre de origen psicológico, o situaciones de depresión, que en aquel entonces le llamaban melancolía. Y bueno, decían que por medio del uso de la hipnosis podían quitar todos esos síntomas. Pero resulta ser que también alrededor de esas fechas, y ya acercándonos más a principios de los años 1900, a principios del siglo XX, uno de estos científicos, que en realidad era médico y se interesó en el funcionamiento de la mente, y se dio cuenta de que había muchas dificultades para aplicar el método de hipnosis. Es más, podríamos decir, y en alguna ocasión él mismo lo reconoció en alguna de sus biografías, que más bien él no tenía la facilidad de hipnotizar a la gente. Intentaba hacerlo con algún paciente y simple y sencillamente el paciente no podía caer en ese trance hipnótico. Entonces decía, pues no, como que creo que por ahí no va el asunto. Pero por otro lado, también se dio cuenta de que algunos de estos síntomas que se corregían con la hipnosis, la corrección era más bien transitoria. El paciente estaba bien por algún periodo de 1, 2, 3 semanas, tal vez algunos meses, pero tarde o temprano la enfermedad regresaba otra vez, se manifestaba con los mismos síntomas y a veces con una intensidad hasta un poquito mayor, como pareciera que esos síntomas se estaban reprimiendo como si fuera un olla express, y que se había conseguido esa represión con el método hipnótico, y llegaba un momento en que boom, explotaba, y entonces los síntomas aparecían con mucho más intensidad. O también se daba cuenta de que desaparecía este síntoma, pero después aparecía este otro. Y entonces hagan de cuenta que era una situación de nunca acabar, y era un resolver. Ahora ya resolví la parálisis, pero ahora tiene ceguera, pero ahora tiene dificultades para hablar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso era lo que sucedía con la hipnosis. Y ahorita más adelante les platico qué es lo que sucedió después de esta época y qué fue lo que a él se le ocurrió hacer. Reencuentro, clínica especializada en el tratamiento de adicciones, siempre con la firme intención de ofrecer ayuda a las familias que enfrentan esta enfermedad con alguno de sus integrantes. Reencuentro cumple estrictamente con lo establecido en la norma oficial mexicana 028, que incluye actividades preventivas y tratamientos para el control de las adicciones. Cuando un paciente ingresa a Reencuentro, es recibido por personal altamente capacitado, certificado y de amplia experiencia en el tratamiento de las adicciones en todas sus facetas, llevando a cabo en primer término un diagnóstico y evaluación que determinarán el tratamiento a seguir. Las instalaciones de Reencuentro sin duda ofrecen un ambiente de relajación propicio para las diferentes terapias, ejercicios y demás actividades en las que participan los pacientes. En Reencuentro, nuestro objetivo es alcanzar el bienestar del paciente y su familia, por medio de un servicio profesional, logrando con ello recuperación y el cambio positivo para enfrentarse a la vida con una nueva actitud.